Vamos a darle la bienvenida. ¿Está todo ok? Para recibir a Marcelo Sunteim, activista y militante del matrimonio igualitario. ¿Estás por ahí, Marcelito? Hola, buenas noches. Sí, estoy por ahí. Siempre quise decir, Marcelito, ¿estás ¿Está ahí? Sí, Marce. ¿Cómo estás, Marce? Bien, recién llegado de un viaje de la provincia de Santa Fe por una comisión de trabajo. Un poco cansado, pero muy bien. Ah, pero te tomaste el tiempo para estar con nosotros. Bienvenido a quienes son desde acá, desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Sí, obvio. Me tomé el tiempo para disfrutar con ustedes y conversar sobre algunas cosas. Bien, Marce, se cumplieron 15 años del matrimonio igualitario, ¿sí? Y vos fuiste uno de los pioneros en esto, fuiste un activista, un militante de esto, y quiero que nos cuentes un poquito cómo fue ese camino en esos tiempos. Bueno, es una historia un poco larga. Soy uno de los activistas antiguos, digamos, en actividad de nuestra comunidad. Eh, Yo milito en la comunidad homosexual argentina acá, que es parte de un frente muy grande de organizaciones que se llama Orgullo y Lucha. Ujú. Eh, pero bueno, en las épocas en que la CHA comenzó a trabajar, en el año 1984, no había ningún derecho. Y Exacto, pocas décadas después se da la increíble realidad de tener todos los derechos. exacto, Eh, Fue un camino de muchísima lucha previa al matrimonio igualitario. Es decir, uno puede pensar como la lucha por el matrimonio igualitario, pero no es eh, la manera, una manera realista de verlo, pues son una sucesión de luchas que se han dado exacto. por el matrimonio, por los derechos de familia. Por decir simplemente algo, la CHA se fundó en 1984, cuando termina la última dictadura y empieza la democracia. Y bueno, ahí hubo que pelear, se fundó la CHA para pelear contra la represión policial, que se llevaba presas a las travestis, a las trans, a las mariquitas, Sí. con legislación hecha por la policía, que llamaban edictos policiales. Uno se Ujú. vestía con ropa del sexo opuesto, esa era la figura con que arrestaban a las travestis y trans, o escándalo en la vía pública, es decir, el que se ponía un pantalón rojo hacía Ya, escándalo en la vía claro, ya era pública, un eso era escándalo. escándalo. Ujú. Claro, porque despertaba tantos insultos y tantos gritos y tantas burlas que el protagonista era la persona que tenía el pantalón rojo y no la Ujú. gente que insultaba. Marce, ¿es cierto que cuando te apresaban, te ponían presa, digamos, por estos motivos, te ponían como algo especial en el DNI o una causa especial, algo así? Bueno, en esa época era obligatorio para los varones el servicio militar. Sí, Todos los varones del país tenían que hacer el servicio militar, a menos que se pudieran exceptuar por algunas cuestiones, algunas dificultades físicas, digamos. Pero cuando uno iba a hacer la revisión médica y te iban a dar el apto psicofísico, si eras gay o trans, las chicas, las trabas, las chicas, las travestis, iban directamente vestidas según su identidad de género y te ponían un sello que mm, decía DAF, deficiente aptitud física. qué Un terrible. sello. Marcaba a gays a personas trans y gays cuando pasaban a hacer el servicio militar. Qué O sea, una terrible. Eh, deficiencia teníamos. Exacto, era una aptitud física deficiente para defender a la patria. Ah, Después de mirá. eso, después de eso hay que mirar también los famosos dictos policiales, que uno los de nombre por ahí los escuchó, pero no sabe lo que son. Dictos policiales eran leyes redactadas por la policía, juzgadas por la policía a ver a qué ciudadano le cabía esa ley, esa falta o no. Eh, y digamos, hacía de poder ejecutivo, legislativo y Todo, judicial. Te claro, metía sí. preso. Te juzgaba culpable de la falta y, como el poder ejecutivo, la policía, te metía en el calabozo. La policía resumía los tres poderes del Estado. A ver si nos podemos Sí, llegar a sí, dar sí, cuenta de sí. lo que pasaba. El Parlamento funcionaba, por supuesto, era una especie de mímica al principio. Durante la dictadura militar era una mímica del Parlamento. La Corte Suprema también era una mímica de Corte Suprema, o sea, ejecutivo y
Ejecutivo sí existía, estaban al mando los militares. Pero ellos eran jueces y legisladores al mismo tiempo. De esa historia partimos nosotros. Ujú. De ese marco conceptual de criminalizar a las personas travestis, trans, por su sola vestimenta, a las maricas, a las lesbianas, por escándalo en la vida, de esa criminalización social, llevarnos al calabozo. Por eso nos Ujú. dábamos un beso en la calle e íbamos al calabozo, como pasó con dos compañeras lesbianas acá en Constitución hace poco tiempo, Sí, hace pocos años realmente, por sí, darse sí. un beso en la estación de Constitución, fueron presas. De esa realidad se parte y pocas décadas después se aprueba el matrimonio igualitario, una cosa de locura, una cosa que no se puede creer. Ujú. Pero se tiene que explicar por el gran activismo que hay en la Argentina ya desde el año 67 con el Frente de Liberación Homosexual, un activismo clandestino, panfletario, de mucha filosofía y pensamiento, y luego un activismo de acciones concretas. El primer derecho que se conquistó en la Argentina fue el derecho de asociarse, la personería jurídica, poder tener una Ujú. personería jurídica. Lo peleó la CHA, la Corte Suprema se lo negó y después en base a escraches de la comunidad LGTBIQ internacional, corrieron a Menem por donde fuera, el presidente Menem, donde diera conferencia, lo escrachaban, un día se hartó, volvió a la Argentina, le pidió a la Inspección de la Justicia que cambie la ley, que le entregue la personería a los putos y a las tortas de las trabas, o sea, al hacha, porque lo escrachaban en todo el mundo. El primer derecho fue el derecho de asociación en los 90, y ahí ya nos acercamos al 2000. Y Ujú. cuento esto para que se Sí, entienda sí, lo sí, que sí. pasó en Tu los 90. recorrido también. Sí, que hubo luchas, digamos, Exacto. muchas Sí. luchas. Claro, y muchas conquistas previas. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires aprobó una ley de unión civil que Ujú. daba todos los derechos que la ciudad podía dar a las parejas del mismo sexo. Reconoció su existencia cuando en el mundo había 4 países con unión civil nada más y ningún matrimonio, en el año 2000. Mm. Ujú. En 2000 se aprobó en Holanda el primer matrimonio de todo el planeta y acá se aprobó la unión civil en el 2000. 4 países en el mundo la tenían. Bueno, fue inteligencia, mucha lucha. En el 2000 se aprobó la unión civil porque explotó el país económicamente, la sociedad Sí. pedía que se fueran todos, que los políticos se fueran todos, y los luchadores sociales quedamos como las grandes figuras de referencia para la construcción social. Teníamos mejor imagen. Los luchadores sociales, César Sigliuti, por ejemplo, presidente de la CHA, Sí. que falleció en pandemia, mucho mejor imagen que cualquier legislador, presidente, y más predicamento ante los medios. A fuerza de medios, de empuje, se consiguió aprobar ese proyecto y ahí la cosa cambió. La derecha dijo, si se aprueba la unión civil en Buenos Aires, eso es la puerta de entrada al matrimonio. Y tenía razón, y tenía razón. Por eso cuando nosotros hablábamos de los derechos que nos podía reconocer la ciudad, la derecha, el episcopado, hablaban de la adopción, la pensión, la Sí, 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 inmoralidad. sí, sí, sí. Se empezó a hablar de los derechos de familia en la Argentina en el 2010, una década de debate en los medios. Ujú. Y los periodistas, las periodistas, fueron las grandes protagonistas y aliadas del movimiento. Después viene un hito histórico en 2007, en el gobierno de Néstor, que ANSES reconoce la pensión por fallecimiento a viudos y viudas del mismo sexo. Ese posicionamiento del Estado fue determinante. Es un derecho de familia que se reconocía. Exacto. En el medio de todo esto está la caída de los edictos policiales, se aprobaron constituciones como la de la Ciudad de Buenos Aires, con el artículo 11 que garantizaba el derecho a la diferencia. Otras provincias aprobaron uniones civiles, municipios aprobaron uniones civiles, como el de Villa María en Córdoba, me acuerdo. En Entre Ríos, un municipio trató la unión civil y la aprobó. No recuerdo el nombre en este momento del municipio, pero nosotros viajamos para esa votación. O sea, una sucesión de luchas con cientos de personas, casi ninguna de ellas visible, que desemboca ya a partir del 2005 en un gran debate por una ley de unión civil nacional en el Senado que daba más derechos que el matrimonio, que la llevamos para poder debatir derechos de familia. Y bueno, se dio el hecho fáctico increíble que ganó Néstor Kirchner. Ujú. Sin que nadie lo pensara, sin chances de ganar, ganó. Y ya Néstor, antes de ser candidato, se había posicionado sobre los derechos de adopción, por ejemplo, las parejas del mismo sexo, y dijo que los apoyaba. Y ahí empezó una construcción dentro del gobierno de Néstor Kirchner y luego de Cristina,
La construcción del modelo de estado de bienestar. ¿Cómo hacer un país que incluyera a los 40 y pico de millones de argentinos y nadie se quedara afuera? Y en ese plan, en ese proyecto de un estado, una nación para todos, un estado que contenga a todos, ahí cuadró muy bien para Néstor y Cristina Kirchner la idea de aprobar los derechos de un gran grupo en Argentina que no tenía ningún derecho, la comunidad LGTBIQ, el 10% del país, ni más ni menos. Mirá vos. Así es como Néstor Kirchner decide, luego de conversar con Zapatero, el expresidente español, que en 2004 hizo aprobar el matrimonio en España. Esas charlitas con Zapatero fueron muy ilustrativas para Néstor. Zapatero le dijo, yo hice encuestas, me dio todo por el sí. Ustedes acá tienen años de debate, hace encuestas, vas a ver que la mayoría está de acuerdo con los derechos. Así que Néstor fue allanando el camino que luego completó Cristina para, con brillantes estrategias parlamentarias, conseguir aprobar algo que de otra manera no se habría aprobado. El matrimonio igualitario no se habría aprobado en la Argentina, a pesar del consenso social que tenía. El reconocimiento de derechos no se habría aprobado en la Argentina si Néstor y Cristina no hubieran usado su absoluta mayoría parlamentaria en momentos clave. ¿Crees que ahí me estaban haciendo acuerdo que justo en el momento de votación Cristina tuvo una gran jugada ahí, que me había olvidado de eso, que se llevó a la China? Se lo llevó de viaje. Se lo llevó a la China porque perdíamos en el Senado. Sí, sí, qué jugada. Y fue la única ley que votó Néstor Kirchner también. Digamos, desde la CHA, que cumplió un rol protagónico junto con organizaciones de orgullo y lucha, como 100% Diversidad y Derechos, que tuvo un rol protagónico, y otras organizaciones también, como la Federación, nosotros estábamos al tanto del día a día de la cocina chica, a través de Pichetto, que era el jefe de bloque, completamente leal a Néstor y a Cristina en ese momento. Sí. En ese momento histórico hay que reconocerlo. Pichetto era el latiguillo dentro del bloque que llevaba la rienda de la tropa. Y hay que reconocer, por supuesto, que en ese momento Pichetto se jugó todo por el matrimonio, más allá de que hoy uno puede disentir completamente con él y su postura política y su geografía política. Igual en este tema, ayer lo vi, compartió su discurso en relación a la aprobación de la ley. Bueno, fue un discurso bastante contundente para lo conservador que es una persona como Pichetto, y además la edad. Lo que le costó a Pichetto y a los ministros aceptar la idea del matrimonio igualitario, cuando Kirchner ya estaba convencido, y fue una cosa compleja para Néstor. Fue una cosa compleja. Bueno, pero vuelvo al hecho de lo que decías vos, la jugada maestra, se lo llevó a la China porque perdíamos, sí. Ya meses antes de que el matrimonio pasara al Senado, se hicieron relevos de cuántos porotos a favor, cuántos en contra, y la cosa daba muy mal. En diputados daba muy bien, porque Néstor se sentó ahí. No sé si recuerdan, Néstor era legislador, pero con una licencia por un cargo superior presidiendo la UNASUR. Entonces Néstor nunca pisó el Parlamento. Claro. Porque tenía un cargo superior y una licencia que le otorgó el Congreso para ejercer ese cargo superior. Lo dispensó. Sin embargo, el día de la votación, si ustedes recuerdan, Néstor entró por primera vez al recinto, se sentó de brazos cruzados a ver de los que prometieron votar por el sí, que no se escape ninguno, no se levante ninguno, y vienen todos y me ponen el sí que me prometieron. Néstor fue a cuidar el poroteo en diputados, para hablar mal y pronto. Cristina vio que no le alcanzaban los porotos, como a Néstor sí le alcanzó. El Senado es más conservador, la gente es más grande, tiene una cultura homofóbica más naturalizada. A la mayoría no alcanzaba a comprender de qué se trataba, si eran derechos en serio o era una avanzada, viste, de electoralista. No nos daban los porotos. Entonces se le ocurrió la brillante idea a Cristina de decir, bueno, es decir, ¿cuál es la manera de sacar a un senador del recinto? Una manera constitucional, válida y además útil a la sociedad. Bueno, habló con su canciller Bielsa, habló con unos empresarios chinos y le dijeron, estamos preparando una misión comercial importante a la China, queremos firmar acuerdos mineros, vitivinícolas, una cantidad de acuerdos que van por las provincias de la cordillera. Claro, de eso. Donde la sociedad...
estaban por ahí los acuerdos económicos. Claro. Bueno, la cuestión es que llegó un momento en que Cristina dijo, obviamente, mirá la diferencia con la actualidad, sobres no había, ¿eh? En la Ujú. actualidad hay sobres muy gordos en el Senado para Hay aprobar la ley valijas. base. Y en ese momento, a la que le decían la chorra, Ujú. lo que sea, fíjate la estrategia, no usó un solo sobre, usó la Constitución, las leyes y los beneficios para las provincias. Le dijo a los senadores, ¿qué quieren? Ir a la China conmigo, con mi canciller y firmar acuerdos económicos por millones de dólares, beneficio de su votante y su provincia, o se van a quedar acá a decir no porque se lo prometieron al episcopado. Claro. Bueno, Una la jugada subieron al genial avión, que la nos dio subieron al avión. tal cual. Marce, Y te hago una consulta. ganamos por 2 votos. Dos votos, esos dos votos. 2 votos. 2 votos habilitó el tratamiento en general del matrimonio, porque no se aprobaba. Y hoy si se presenta no se aprueba. Y mañana tampoco. Tal cual. Tampoco Sí. en 17. O sea, lo hicieron Néstor y Cristina con su fuerza parlamentaria. Nosotros lo vivimos de adentro y yo tengo la obligación moral de contarlo Me tal como lo me encanta viví. porque contás la historia completa. Y lo diferente con la actualidad también, Exacto, ¿no? O sea, el exacto. contraste. Exacto. Exacto. Hoy se han aprobado leyes bases para poder reformar, destruir el Estado con sobres, Sí, con plata. sí, Y tal sigue cual. circulando la plata, lo denuncian los mismos senadores, las prebendas, la plata, los millones de Hay los video, millones hay de todo, pesos. Marce, hoy. Exacto, sigue circulando. Tal Esta es cual. una democracia no corrupta, digamos. Estos son la gente moralmente superior, una no casta superior, Exacto. moralmente superior, que viene a enseñarnos cómo gobernar el país y cuál es la manera ética de hacer aprobar las leyes. Sí. Marce, te hago una pregunta. ¿Qué desafíos ves de hoy en adelante para con nuestra comunidad, digamos? ¿Qué crees? ¿O qué falta? Ajá, ¿qué es lo que falta? Todos los que vos ves, más le agrego algunos. Quiero comentar una opinión de una persona que estaba escuchando y dijo, bueno, comentó, creo que es alguien que está escuchando, a partir del 1F se desató toda la violencia. No, discrepo. El 1F, la marcha que organizamos junto con la comisión organizadora del 1F, fue el parate a toda la violencia, porque si no nos falla la memoria, el presidente fue a Davos antes del 1F a decir que gay y pedofilia estaban íntimamente vinculados, y toda la teoría del género desembocaba en este tipo de aberraciones, y él quería saber quiénes son los responsables que apoyan las teorías del género y las teorías de la sexualidad. La violencia nace desde el Estado claramente, no solo con los discursos de odio, diciéndonos pedófilos o diciéndonos vagos, planeros, asaltadores del Estado, vividores del Estado. No nace solo con la palabra, nace con la acción. Cuando las personas no tienen comida en la mesa, eso es violencia estructural. No poder satisfacer el derecho de comer, el derecho a tener un techo, de estar caliente en tu casa, origina una violencia espantosa. De hecho, las familias llegan a disolverse por pelea porque falta plata para comprar carne o comida. O sea, esa violencia estructural de la falta de comida y de la falta de necesidades básicas satisfechas origina en la familia una replicación de esa violencia que, por supuesto, se va a toda la sociedad. El Estado origina la violencia mucho más que los grupos antiderechos. Los grupos antiderechos, desde nuestra óptica de 40 y algo de años de activismo, que los hemos visto nacer, morir, nacer y volver a renacer, son las mismas familias con distintos nombres, nada más, los mismos apellidos. Sí. Son una circunstancia que le ha venido muy bien al gobierno discursivamente para tapar todos los robos y la entrega del patrimonio nacional que implica el RIGI. Exacto. Para eso le ha venido bien los antiderechos. Marce, me queda pendiente Sí. sobre las perspectivas. Sí, Mira, nadie va a coincidir conmigo, yo lo vengo diciendo hace unos años, espero que algún día alguien coincida conmigo,
El último bastión a conquistar, que no está conquistado, es la educación. La única manera que tenemos como nación de construir una democracia pacífica es tener una educación que nos eduque en la convivencia democrática y pacífica todas, todos, todes. ¿Y qué es eso que estoy diciendo? Ya presentamos un proyecto de ley sobre eso. La manera de reconocernos como habitantes es conocernos, o sea, enseñar por perspectivas en las escuelas todas las materias que lo admitan, pero ya desde la sala de 4, perspectiva de género, perspectiva socioafectiva. Enseñar economía con perspectiva de género es algo básico. Decir qué pasa con las mujeres cuando uno habla del empleo en el mundo y la Argentina. Mil cosas admiten la enseñanza por perspectiva. Los países que lo hacen, esas son las experiencias, consiguen construir sociedades mucho más inclusivas. Y voy a dar un solo ejemplo del que yo tomo esta idea de que el bastión, el último bastión, el de oro, el dorado, el que vamos a dejar la vida ahí, porque jubilación no hay cuando uno es activista, es la educación en todas sus instancias. La ESI es una prueba. La ESI se aprobó en 2006. La ESI y su progreso tuvo mucho que ver con la sanción posterior y el acogimiento, el buen acogimiento social que tuvieron las leyes como la Ley de Identidad de Género, 10 años después de la sanción de la ESI. Hubo generaciones, muchas generaciones de niños, niñas, niños de adolescentes que empezaron a adquirir esa cotidianeidad y conocimiento sobre la diversidad sexual y la transmitieron a sus padres en las redes, la replicaron, la multiplicaron y la tiraron a todo el ciberespacio y a la sociedad. Ese es el mejor ejemplo de que cuando uno educa con perspectiva, no solo socioafectivas como la ESI, sexual socioafectiva, cuando uno educa con perspectiva de género, perspectiva étnica, porque el principal problema, lo digo como militante LGTBIQ, el principal problema de discriminación en el país no es contra la comunidad LGTBIQ no binaria más, es el racismo, el principal problema de nuestro país, y es galopante el racismo. El racismo es una cosa compleja, una visión compleja, una teoría de superioridad. Siempre hay alguien superior y un enorme grupo inferior. Antes se distinguía por el color de piel, pero hoy ya no, porque evolucionó. Hoy se habla de planeros, hoy se habla de la casta. Pero en definitiva, fíjense que todas esas son expresiones para referirse a gente que necesita la asistencia del Estado para poder desarrollar su plan de vida y tener alguna chance de conseguir algún empleo, porque no tiene las mismas chances que otros sectores sociales. El racismo es el principal problema del país, que a veces tiene otras connotaciones, se lo conjura, no connotaciones, se le hace estatuitas para decir, bueno, no, racistas no somos, pero este problema sí existe, las estatuitas, peronismo, antiperonismo, anti-K, son maneras de conjurar. Sí, ni hablar, son maneras de que tiene este país de hacer avance en ciertas cosas, ¿no? Sí, tal cual. Marce, te tengo que dejar por los tiempos nuestros. Para mí es un placer haberte tenido. Quiero que nos dejes un mensaje desde tu lugar, desde tu lucha, ¿sí? Para toda la gente que nos está viendo y en este día tan especial que fue ayer, ¿no? Bueno, para todas las personas que estén viendo, sean o no sean LGTBIQ no binaria más, sean o no sean heterosexuales, sean o no sean binarios o no binarias, la manera de cuidar nuestro país, cuidar el trabajo, es hacer un poco de memoria sobre lo que ha costado conseguir todos los derechos. Es conocer la historia, escuchar sobre la historia, pensar lo que ha costado y sobre todo pensar que ningún derecho hay que darlo por sentado, el de ningún grupo, ni siquiera el de los varones. Exacto. Los varones están ahora enfrentando al desempleo. El reino de los varones era el empleo y ahora hay 24.000 pymes cerradas en 2 años. O sea, el varón tampoco tiene garantizado su derecho al trabajo. Entonces, viendo lo que han costado los derechos, uno puede ser consciente de
que la defensa de los derechos es siempre pacífica y democrática, sin piedras, sin palos, sin nada, en la calle protestando, pero además con mucha responsabilidad a la hora de ejercer el voto. No hay Exacto, otra manera es la de única ejercer manera que esto. tenemos de ejercer nuestra Y defender libertad los y derechos defender también. los derechos. Defender los Nuestros derechos derechos siempre. se cuidan día a día con el ejercicio, pero se defienden a la hora de ir a votar y votar Responsablemente y no con odio. funcionarios que no hayan anunciado que nos van a quitar derechos como Exactamente. anunciaron esto. Exactamente. Bueno. Marce, te quiero agradecer por esta entrevista, por tu tiempo, por haber venido contrario. directamente con nosotros desde el viaje. Para mí es un placer y un placer haberte conocido. Y gracias Bueno, pasé un lindo momento y- por el trabajo y de muchas tantos gracias por la años. invitación. Sí, y gracias por abrirnos tantas puertas, porque vos sos parte de eso. Bueno, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Un Marce. abrazo, Estoy muy chao, chao. pensante en la Gracias, charla. Marce. Un beso.